Bueno, doctora Parra, muchísimas gracias. Estuvo excelente esa revisión y vamos a cerrar con dos ponentes que van a darnos un enfoque complementario. Tenemos el placer de tener al doctor Rafael García Duperli. Él es cirujano colorectal, fue el jefe del servicio de cirugía colorectal en la Fundación Santa Fe de Bogotá y él se entrenó en Londres, es el coordinador de cirugía hepatobiliopancreática y trasplante de Sanatorio Trinidad en Palermo, Argentina. Y el doctor García Duperli nos va a hablar de la perspectiva quirúrgica del manejo de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, acompañado del doctor José Francisco Cadena León, que es gastroenterólogo pediatra, nutriólogo, endoscopista. Es el director de la Clínica de Enfermedad Inflamatoria Intestinal Pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría de la Ciudad de México y miembro del ASPEGEN y NASPEGEN. Muchas gracias. Muchas gracias, María Estela. Bueno, realmente lo que quiero hablarles es un poquito del manejo de la enfermedad iliocecal. Es específicamente eso, es definir si vale la pena operar a ese paciente tempranamente o vale la pena hacerle manejo médico crónico a ese paciente, que es algo que está en discusión hoy en día. Realmente tengo un conflicto de interés muy grande, es que soy cirujano y como tal quiero la cirugía y me gusta la cirugía para los pacientes. ¿Cómo ha sido el tratamiento durante los años de la enfermedad inflamatoria intestinal o de la enfermedad de Crohn iliocecal? En los 90 lo único que teníamos era inmunosupresores, corticoides, y cuando el paciente estaba complicadísimo lo llevábamos a cirugía abierta. La cirugía abierta tenía una morbilidad muy importante y esos pacientes requerían múltiples cirugías. ¿Por qué? Porque estaban complicados. Y entonces había el problema de las recaídas locales frecuentes y había el problema del intestino corto en ese grupo de pacientes. Por eso el miedo a la cirugía, y tenemos que ser conscientes de eso. Después de los 90 empezó a aparecer las terapias biológicas, pero apareció con el step up. O sea, empezábamos corticoides, mesalazina, que no servía para nada, y después íbamos agregándole el infliximab, el adalimumab, porque nada más no había nada más, y el paciente se complicaba otra vez y otra vez para cirugía, y en cirugía pues había un paciente en malas condiciones, desnutrido, y se llevaba a cirugía en ese momento. Posteriormente vino el step down. El step down, empezamos con las terapias biológicas y ¿qué pasaba? Se seguían operando los pacientes y se seguían operando los pacientes tardíamente, en malas condiciones, con una enfermedad muy compleja y en unos estados de nutrición bastante eficientes, adultos y niños. Entonces, ¿cuál es el tratamiento real? ¿Es la cirugía o es la terapia biológica? Y eso es lo que les quiero demostrar. Entonces, ¿qué es lo que buscamos en la enfermedad de Crohn? Todos sabemos que no es curable y nunca lo vamos a poder curar. Lo que buscamos es inducir una remisión, mantener una remisión. ¿Y qué muestra? Que entre más temprano se operen los pacientes, mejor es el resultado, o entre más temprano se controle la enfermedad, mejor es el resultado y hay menor complicaciones a largo plazo. Sabemos que si la primera terapia biológica falla, la segunda falla todavía más y la tercera ni se diga. Si sirve para el 10% o 15% de los pacientes, es muy poquito. ¿Será que tenemos que pensar de otra forma? ¿Será que tenemos que pensar en que la cirugía sí puede controlar la enfermedad? Y eso es lo que quiero demostrarles en estos pocos tiempos. En el 2007 apareció un estudio en la literatura danesa donde se habló por primera vez realmente de la cirugía temprana en enfermedad inflamatoria, con algún resultado. En ese momento se planteó este estudio, o sea, 2008, que fue el LYRIC Trial, y el LYRIC Trial no nos vino a dar información sino hasta el 2017. O sea, fueron casi 10 años en donde fueron recopilando los casos para poder demostrar lo que tenemos hoy en día y sabemos hoy en día sobre el manejo quirúrgico de la enfermedad inflamatoria. Sí, esto no tiene pointers.
Sabemos que la cirugía sí tiene más complicaciones que el manejo médico. Y eso es una realidad y no creo que ninguno de nosotros pueda discutir eso. Pero, ¿cuándo fue esa cirugía? ¿En qué momento fue esa cirugía? Y eso es lo que tenemos que mirar también. Pero los pacientes que se operaban en el LIBER Trial, todos tenían un aspecto psicológico mejor que el que tenía el paciente que era manejado médicamente crónicamente. ¿Por qué? Porque el paciente se siente sin enfermedad, no tiene actividad, no tiene que irse a hacer un tratamiento crónicamente para eso. Un tercio de los pacientes que están en infliximab necesitan cirugía, 37% de los pacientes, mientras que los pacientes que están con resección, menos del 25% de los pacientes requieren tratamiento adicional. Cositas que podemos ver. Otros casos, datos curiosos en el Extended Trial del LYRIC. 48% de los pacientes requirieron resección quirúrgica posterior. 40% de los pacientes no requirieron ningún tratamiento adicional a un inmunomodulador en el 20% de los pacientes. Un inmunomodulador, no estoy hablando de terapia biológica. Otro estudio donde muestra las complicaciones o los efectos de la cirugía. En los años, a principios de la década pasada, todos los pacientes se operaban en fase crónica y fue mejorando y se dieron cuenta que si se operaban más tempranamente les iba mucho mejor a los pacientes que eran operados tempranamente en enfermedad inflamatoria. Vemos cómo las ratas de conversión, las anastomosis intraoperatorias, las complicaciones intraoperatorias, todos los complejos quirúrgicos eran menor en el paciente que se operaba no complicado y se operaba tempranamente. Este estudio que fue hecho en Latinoamérica, Nicolás Avellaneda y yo participamos en él y muchos otros, Corse, vemos lo que es operar tempranamente o no complicado versus operar complicado, con todas las complicaciones que pueda haber. Entonces, si operamos a un paciente que está en buenas condiciones, podemos tener un mucho mejor resultado quirúrgico con menor morbilidad y mortalidad en ese paciente. Un metaanálisis que demuestra los factores y las ventajas de operar tempranamente, no quiero detallarlo, pero todas las ventajas es a favor de operar tempranamente al paciente y no operarlo cuando ya está complicado el paciente quirúrgico. Y este último estudio realmente es el más importante de todos, donde muestra que el paciente que tiene cirugía le va mejor que el paciente que tiene un anti-TNF, que el 50% de los pacientes no requieren tratamiento médico antes de 5 años de la enfermedad, de haber sido intervenidos quirúrgicamente. O sea, son 5 años libres de una terapia biológica. Y eso en un preadolescente, en un adolescente, les garantizo que es muy importante no tener que ir a un hospital cada 2 meses o cada 6 semanas o cada 4 semanas a que le claven una aguja y le pongan una inyección de un medicamento endovenoso al paciente. Entonces, los resultados en todos los aspectos. No hay ningún aspecto que muestre que sea mejor el tratamiento médico que el tratamiento quirúrgico para el paciente con una enfermedad de Crohn ileocecal. Y lo demuestra aquí que la enfermedad perianal es exactamente igual en ese grupo de pacientes. O sea, no estamos mejorando la enfermedad perianal, pero sí estamos mejorando todos los demás parámetros con el manejo quirúrgico de ese paciente. No tratamiento, tratamientos con corticoides, tratamientos con anti-TNF. 25% de los pacientes quirúrgicos tuvieron anti-TNF. 50% de los pacientes con anti-TNF tuvieron que cambiarles el medicamento. 40% de los pacientes requirieron cirugía. O sea, les dieron el anti-TNF, les hicieron la cirugía y van a volver a regresar con una necesidad de un tratamiento. Entonces, estas son las guías actuales
algunas de las guías actuales. La americana sigue recomendando la cirugía únicamente para las complicaciones. La inglesa está recomendando ya cirugía como una alternativa para el manejo médico en enfermedad ileocecal. La alemana y la europea están recomendando cirugía o están poniendo a la par con el tratamiento médico en este momento. Entonces, eso es lo que quiero demostrarles y quise demostrarles con esta charla que estamos haciendo. Simplemente para cerrar, sigue siendo controversial cuál es el mejor tratamiento. No sé y no sabemos todavía qué está pasando con los nuevos medicamentos. Los nuevos medicamentos hasta ahora están empezando a salir. Hay 3 estudios en este momento cursando con las moléculas pequeñas y con los nuevos tratamientos que existen. Puede que cambie otra cosa, pero acordémonos la parte de costos. Una cirugía en los Estados Unidos vale entre 30 y 40 mil dólares. Un tratamiento con infliximab vale 47 mil dólares al año. Y si usted ahorra eso, usted está ahorrando mucha plata en un paciente que va a tener un costo a largo plazo. Y si usted mira nuestros países donde en la población no tiene acceso a la salud, puede ser una alternativa económicamente muy racional y que pueda ayudar mucho a ese grupo de pacientes. Esto puede que nos haga cambiar un poquito el pensamiento, que es la intensificación de los tratamientos tempranamente mediante los estudios colonoscópicos. Entonces decidamos ponerle un tratamiento más temprano al paciente. Sí, todavía no sabemos qué pase con eso. La cirugía suena más invasiva, la cirugía tiene mayores complicaciones, estamos de acuerdo, pero si se coge tempranamente en el paciente que está en buenas condiciones o relativamente buenas condiciones, es muy segura en unas manos experimentadas. Y ese es un punto muy importante tener en cuenta. No todo el mundo puede operar enfermedad de Crohn. No todo el mundo puede operar Pauchos. ¿Por qué? Porque se necesita alguien que tenga conocimiento de la enfermedad y del manejo adecuado de ese paciente. Y creo que la morbilidad, como ya lo he demostrado, está de acuerdo con la severidad del paciente. Muchas gracias. Espero haber convencido al doctor Cadena, que sigue ahorita, de que le va mejor con cirugía. Bueno, el doctor Cadena tiene su propia oportunidad para darnos su versión. Como decimos, es complementaria, no en conflicto con la del doctor García Dupelli. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, María Estela, y a todo el comité organizador para compartir esta mesa tan interesante con gente con tanta experiencia. Y bueno, para continuar, quiero tomar 3 términos que se comentaron hoy con el doctor De Carpi, hablando del techo terapéutico, el doctor Rafael García, hablando de tiempo temprano de intervención, es decir, una ventana de oportunidad, y lo otro es eficacia terapéutica, definitivamente. Bueno, yo no tengo ningún conflicto de interés, excepto que el doctor Rafael me pueda convencer, ¿no?, de la intervención temprana. Por eso estamos discutiendo eso en la comida y definitivamente lo han comentado a lo largo de estas sesiones importantes. La enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad crónica, progresiva. Y la idea es siempre, el objetivo terapéutico, detener la historia natural de la enfermedad, que en todas las publicaciones a 2 años o 5 años parecen ser muy parecidas, y quizás una importante característica es que se asocia a una mayor inflamación, tiene remisiones y exacerbaciones a pesar del tratamiento. La evolución prolongada y el tiempo, la edad del diagnóstico son fundamentales para poder determinar la respuesta terapéutica y justamente las complicaciones a largo plazo. La respuesta al tratamiento dependen del fenotipo y actualmente genotipo, con un impacto, como ya se comentó, nutricional en niños, biopsicosocial, familiar, muy importantes. Muy importante porque vamos a hablar de rescate y todos, antes de hablar de rescate, tenemos que continuar o seguir los criterios diagnósticos y ser homogéneos. Hablar de lo clínico, lo bioquímico, radiológico, serológico, endoscópico, histológico, genético en casos que sea posible. Y cuando hay cirugía, la pregunta es ¿a quién? El doctor habló muy específico de un término, presencia de complicaciones, la historia terapéutica, si hubo una escalada terapéutica o no, beneficios, riesgos y un abordaje combinado definitivamente. Esta es la agenda, vamos a ver qué es cirugía de rescate, el panorama del tratamiento, es decir, dónde estamos, si efectivamente
todos estamos disponibles para hacer un rescate, porque esto es muy heterogéneo, dependiendo de los recursos, la experiencia y la disponibilidad de medicamentos, cuáles son factores de riesgo y complicaciones asociadas, un caso clínico realmente en 3 diapositivas y las conclusiones. ¿Qué es rescate? Es la presencia de síntomas en un paciente con una enfermedad inflamatoria intestinal, básicamente enfermedad de Crohn, que estamos seguros que es por enfermedad de Crohn, a pesar de un tratamiento maximizado, optimizado, escalonado, con los recursos que tenemos disponibles y el paciente persiste. Siempre es importante descartar que existan otros factores que pueden dar lugar a esa refractariedad, porque es asociada a una refractariedad de la patología, es decir, falta de adherencia al tratamiento cuando es convencional con inmunomoduladores, si el paciente no se toma la pastilla o se le olvida, no respeta obviamente eso, un tratamiento insuficiente, un diagnóstico inadecuado. Aquí se ha señalado eventos de exacerbación, pero ¿cuántos hacemos estudios de panel gastrointestinal para buscar causas infecciosas antes de escalar un tratamiento? Inclusive buscar citomegalovirus en las biopsias también es fundamental antes de pensar que el paciente tiene un curso refractario. Y otros trastornos cuando existe fatiga crónica. Entonces, cuando hacemos la escalada, esto es un clásico, ¿no? Y la importancia de otros lugares que tengan el recurso de tener una medición cuando se ocupan biológicos proactivos, se asocian a 85% de remisión. Cuando lo hacemos, como se ha señalado aquí, no me funciona, lo aumento, lo intensifico, aumento la dosis del infliximab, acorto el tiempo. Y la forma de hacerlo reactivo se asocia a menores tasas de remisión. Entonces, la disponibilidad de recursos es fundamental. Igualmente para colitis ulcerosa, es decir, ¿cuántos hacemos esta escalada terapéutica antes de llegar a cirugía? Y entonces habla el doctor, intervenciones tempranas, oportunas, techo terapéutico, es decir, la medicina de precisión nos obliga a identificar el fenotipo de la enfermedad, quién, qué tiene, la extensión, la actividad, para poder determinar el mejor tratamiento. ¿Cómo empezar? Hemos tenido pacientes que tienen endoscópicamente un cuadro grave, presentan una sintomatología no tan grave y empezamos con un tratamiento convencional. Oye, pero tiene menos de 6 años. Empiezo con un biológico. Oye, este parece un Crohn extenso, tiene afectado esófago, estómago y el colon. ¿Sabes que sea con inmunomodulador? No, le voy a dar soporte nutricional enteral exclusivo con esteroide. No, él tiene es extenso, es adolescente, tiene detención de crecimiento, empieza con un biológico. La idea es, dependiendo de la clasificación que yo haga, hay que evitar el daño intestinal porque eso es lo que se va a asociar a las complicaciones de fibrosis, estenosis, fístulas. Es decir, en qué momento es el mejor momento para iniciar qué tipo de tratamiento y evitar las complicaciones. Entonces, la idea es reconocer que existe una ventana de oportunidad para una intervención temprana con el paciente adecuado, el tratamiento adecuado, en el tiempo adecuado y evitar obviamente las complicaciones a mediano y largo plazo. Y entonces, bueno, esto es lo que ya se comentó, 30% de los pacientes, aún con un tratamiento en los mejores lugares, van a requerir cirugía. La pregunta es, ¿qué pacientes? Y si yo realmente alcancé a tener toda la escalada terapéutica. Entonces, ¿dónde estamos? En estas encuestas, por ejemplo, que se hizo por ESPAGAN, ¿no? En 106 centros de atención pediátrica. Vean ustedes, se hicieron 63 preguntas, 13 de diagnóstico y 50 de tratamiento. ¿Qué es lo más importante de esto? Que cuando hablamos de criterios diagnósticos, vean, 84% de los centros se ajustaron a los criterios de Porto. Y cuando hablamos de tratamiento, ¿qué es lo más importante? Vean, el uso de infliximab en enfermedad de Crohn luminal, no estoy hablando de perianal ni fistulizante, ¿de acuerdo? Y obviamente igual, en fistulizante, el infliximab 85%, tratamiento combo, como ya platicó el doctor De Carpi, vean, inflixia, cetoprina 86%. ¿Por qué ponemos esto? Incluso vean, previo al cambio del tratamiento, abordaje endoscópico. Ya el día de ayer hablaron de, oye, yo cambio el tratamiento, puedo ocupar calprotectina, los índices de actividad clínica, pero hagamos un estudio endoscópico, 1, para hacer diagnóstico diferencial con otras causas de reactivación y 2, tener una idea de la curación mucosa, en qué momento está y cuál va a ser el impacto para que yo lleve un mejor seguimiento individualizado del paciente. ¿Por qué ponemos esto? Bueno, la cirugía 60% con dilatación endoscópica de estenosis, porque también se hizo una encuesta en 9 países de Latinoamérica, aquí están los 9 países que participaron, y vean ustedes qué porcentaje nosotros hacemos los criterios de Porto, endoscopía alta, baja con endoscopía, y endoscopía son 10%.
un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal debe tener un abordaje completo ileón tomado en biopsias. No es una crítica, la idea es debemos de mejorar nuestro abordaje diagnóstico. Los estudios radiológicos para determinar si es un Crohn de intestino medio, vean, no es en todos los casos. Y cuando hablamos de la oportunidad de ocupar infliximab, 40%, 43%, es decir, la disponibilidad de los biológicos puede ser obviamente una debilidad, por supuesto que lo es, y aquí no se valoró, no se especificó si el uso de infliximab era proactivo o reactivo, al menos en institución no contamos con niveles de infliximab ni de autoanticuerpos, lo seguimos haciendo reactivo. Hemos ocupado la endoscopía en un periodo de 6 a 12 meses, lo hemos acortado para tener un seguimiento de la lesión mucosa mucho mayor y de esa forma poder compensar un poco la falta de la medición de niveles de infliximab. Y vean, factores de riesgo por una cirugía, yo lo platicaba con el doctor Pablo Lobos el día de ayer, reconocer qué paciente tiene más riesgo de cirugía nos obliga a tener un tratamiento de intervención temprana. Es decir, fortalecer o intensificar un tratamiento desde la primera oportunidad para evitar el daño intestinal, tanto en la enfermedad de Crohn como en colitis ulcerosa. Esos factores son fundamentales para individualizar la terapéutica de los pacientes, adolescentes con detención de crecimiento, las que son ileosecales, bueno, tienen, ya lo comentó el doctor, estamos de acuerdo, la cirugía aporta inducir remisión, modificar un poco la historia de la enfermedad. Los polimorfismos, y en colitis ulcerosa, bueno, ahí los tenemos, la extensión de la enfermedad, hipoalbuminemia y anemia. Y factores, ven ustedes, para considerar cirugía, ¿a quiénes? Enfermedad de Crohn, a la hora de operar o considerar enfermedad de Crohn no es curativa, exceptuando las localizadas, en pacientes no malnutridos, ¿de acuerdo? En un periodo temprano, hay una publicación que habla, ¿qué es intervención temprana? Menos de 2 años. El estudio que me comentó el doctor Carpi de 5 años, revisión sistemática, el cambio a una terapia dual avanzada fueron 5 años. ¿Por qué esperar tanto para hacer una intervención? Es decir, a veces la disponibilidad, ¿no? Porque hemos tenido pacientes que son 2, 4 años con el mismo tratamiento, los seguimos clínicamente, no hacemos una endoscopía hasta 2 años después y ese colon está muy afectado. La pregunta es, tenemos que estar centrados al paciente y manejarlos no de forma general, sino de una manera individualizada, tomando en cuenta todas esas características que ustedes ven ahí. Y bueno, las complicaciones ya las comentó el doctor, estamos totalmente de acuerdo, siempre hay que considerarlas. Cuando uno habla de cirugía de rescate es hablar el cirujano, el gastroenterólogo, el paciente, los familiares y hablar de las ventajas, los riesgos, los beneficios y el cuidado posterior. Ya hablaron de pouchitis, obviamente todo eso se debe de considerar cuando hablamos de estos pacientes. Causas de cirugía, bueno, la más frecuente que hemos tenido nosotros, estenosis, sobre todo de intestino delgado, algunos hemos tenido de colon. Cuando un paciente tiene estenosis a lo largo del tubo digestivo, la evolución que hemos tenido, un paciente falleció después de 3 años con tratamiento biológico, hasta tofacitinib, hicimos la escalonada, fuimos y regresamos. La verdad es que se pasó el momento de la oportunidad terapéutica y también seguramente se asociaba a un error innato de la inmunidad, aunque era un adolescente. Lo más importante es el abordaje multidisciplinario, siempre, y reconocer al paciente y su individualidad. Este es el caso de una nena de 4 años que llegó con estas características, un sangrado tubo digestivo oculto, con datos de enteropatía, pérdida de proteínas, una desnutrición crónica importante, y durante la evolución se le diagnosticó una hipogamaglobulinemia y pareció una poliarteritis nodosa. Lo que yo quiero comentarles es que sí sospechamos una enfermedad de Crohn, le hicimos endoscopia alta, baja, tránsito intestinal, una enteroresonancia, aquí tiene el patrón de crecimiento muy bajo. La enteroresonancia no logramos determinar zonas de estenosis o dilatación preestenótica, pensamos que no tenía nada, le hicimos una videocápsula endoscópica y bueno, la primera videocápsula pasó sin ningún problema y encontramos múltiples estenosis. A veces es difícil contarlas porque la cápsula tiene onda, ¿no? Movimientos de vaivén y a veces puede ser la misma que la ves durante todo el tiempo, pero le metimos una segunda cápsula 2 años después, ven ustedes, y esa se quedó ahí retenida. ¿Qué hicimos? Intentamos hacer dilatación con enteroscopía, con monobalón, no fue posible, dilatamos las primeras zonas de estenosis, no pudimos retirar la cápsula, la niña desarrolló mucho dolor después de la dilatación. 2 años después, fíjate, 4 años, ¿no? Hicimos una enteroscopía transquirúrgica apoyada con nuestra cirujana colorectal, que es la jefa de cirugía pediátrica, y bueno, a través de esa enteroscopía dilatamos 40
estenosis, yeyuno proximal y yeyuno distal hacia íleon. La paciente, el dato continuo era el sangrado recurrente y la verdad es que después de las dilataciones, estuvimos como 1 hora ahí, dilatamos todas, ha dejado de sangrar, sigue con el tratamiento con infliximab, recuperó el crecimiento quitando esteroide y a partir del infliximab también, porque ahí pues digo, quitar todo el yeyuno y el íleon no es una posibilidad diagnóstica o terapéutica, perdón. Para concluir, el tratamiento de rescate quirúrgico está indicado después de un tratamiento que ya fue individualizado, maximizado, escalonado, pero ¿en qué pacientes? En pacientes que realmente tengan mayores beneficios que riesgos. La decisión quirúrgica siempre es un abordaje multidisciplinario, el paciente debe participar, los familiares también, y tener un buen equipo ayuda mucho para poder evitar riesgos y tener mejores beneficios. Y es fundamental que los pacientes siempre estén informados de estos beneficios, riesgos y complicaciones del tratamiento quirúrgico. Entonces, el rescate es nuestra forma convencional de manejar pacientes que se nos escapan de las manos, pero la pregunta es si realmente nuestra terapéutica cumple o es lo mejor que podemos aportar para los pacientes en cada caso. Y bueno, con eso terminamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Tenemos